Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Otro domingo más, después de ya hace unas semanucas que no emitíamos. Ha cambiado un poco la ubicación, ¿no, Jesús? Parece que nos hemos teletransportado. Parece que nos Sí, han no, abducido ahora y nos han llevado a otra localización diferente. Nos han separado de la ubicación habitual. Hace frío, empiezan los sí, exámenes y tal. El cuerpo nos pedía, nos pedía emitir un en el poco de cuarto. calorcito, ¿no? En el cuarto, que no milenio, Eso es, no hagamos promo de la competencia. la competencia. Pues nada, yo en el programa de hoy os diré que no voy a estar porque os voy a dejar con una persona que lo hace vale por dos. Yo estoy de exámenes, así que le voy a echar un cable con la realización porque, a ver, el chaval vale, pero bueno, tiene sus limitaciones, tampoco no puede hacerlo todo el chaval. Entonces, A que pues dimito antes del programa, ¿eh? Entonces, nada, yo estaré detrás de las cámaras ayudando en la realización y bueno, vamos a hablar de un caso que, bueno, va a hablar, perdón, que es la costumbre, de un caso bastante interesante. ¿De qué caso nos vas a hablar, Jesús? Pues Ey, como Nikita. anunciaba Relinchu antes en Twitter, vamos a hablar de un caso que conmocionó la sociedad española. La Ujú, brutalidad de los hechos hizo que fuese anunciado en todos los medios de comunicación, que abriese las portadas de todos los sitios y los movimientos de la familia consiguieron grandes cosas llegando al Congreso de los Diputados. Vamos a hablar del caso de Sandra Palo. ujú. Vale, pues vamos a hablar un poco, ¿no? De quién es Sandra Palo. Yo te dejo por ahí, me quita, así que dale duro. Venga, Carlos. Bueno, no, hoy no me ha puesto cortinilla, pero os cuento. Eh, Sandra Palo era una joven que cuando la mataron tenía 22 años y fue una noche en la que salió con su novio Antonio y su amigo Juan Alberto en las fiestas de San Isidro, en Getafe. Pero antes de hablar de la muerte, vamos a conocer cómo era su vida. Su vida fue un... Lo primero, antes de nada, tengo la garganta un poco cogida. Si me veis mal, me he visto ser, no pasa nada. Estamos a distancia de seguridad. Sandra fue una luchadora. Con 9 años se enfrentó a una meningitis, que es una inflamación del tejido que rodea el cerebro y la médula espinal, y lo superó sin secuelas aparentes. Esto vino también de un accidente de tráfico que tuvo cuando iba con su padre y su hermano en el coche. Ambos jóvenes salieron disparados, el padre salió ileso. El hermano no tuvo grandes consecuencias los golpes que recibió, pero en el caso de ella sí que fue mucho más fuerte porque recibió un golpe en la ceja, en la parte frontal del cráneo, que hizo que tuviera un hundimiento del cráneo. Eso provocó que durante el resto de su vida tuviese un 53% de discapacidad psíquica y, y que tuviese, bueno, aparentes marcas en la cara y demás, que, bueno, no se notaba mucho, pero cerca a la proximidad, pues bueno, podemos ver que el ojo quedaba un poco descolgado y que tenía alguna cicatriz, y eso provocó que le hicieran bullying en varias ocasiones. Eh, Vamos a ver un vídeo de la madre contando un poco la historia del bullying que sufrió Sandra Palo, pero comentar previamente que es una chica que la insultaban en el colegio, que la pisaban la mochila, que la escupían
que llegó al punto de comprarse un Walkman que llevaba por la calle porque mientras iba escuchando música, ella no iba escuchando los insultos. O sea, es una situación muy lamentable. Vamos a escuchar un poco a la madre contarnos la historia. Sigue realización. Yo he tenido muchos enfrentamientos con muchos chavales del instituto, porque bueno, siempre venía con la cartera pisoteada, siempre o le habían roto la cazadora, venía con la mochila escupida. Para no escuchar los insultos de los demás, Sandra iba a todos sitios con un Walkman. Solo la música la alejaba de la cruda realidad. Era una niña especial, muy especial. Mis hijos son especiales para mí, mi familia. Pero ella, pues, por el problema que tenía, pues mis hijos lo comprendían que yo tenía que estar como más volcada, ¿no? Porque la sociedad fue muy cruel con ella. La sociedad, según fue creciendo, fue muy cruel y sigue siendo cruel, porque de hecho a las pruebas me remito, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, bueno, esta historia tan lamentable que cuenta la madre con mucha pena. La verdad que viendo estas cosas podemos ver que Sandra era una luchadora que luchó hasta el final de los días y va a dejar constancia de ello, pues bueno, su forma, la manera en la que murió y vamos a contaros un poco la historia. Ella vivía en Getafe, iba al centro de Madrid todos los días, ya que iba a un centro ocupacional para personas con discapacidad que se situaba junto a la Plaza Castilla. Allí conoció a dos de los protagonistas de esta historia, que son su amigo Juan Alberto y su novio Antonio. El 16 de mayo, como de costumbre, son las fiestas de San Isidro, que son fiestas muy populares allí en Getafe, y quedó con su amigo y con su novio para ir a ellas. Como anécdota, al día siguiente era la comunión de su hermano, por lo que la madre de Sandra la dijo que no llegase tarde a casa, que volviese pronto, que el hermano le hacía mucha ilusión y que tenían que estar todos preparados y tenía que salir todo bien. Ella salió a las fiestas, como ya dije, pues con su amigo y con su hermano, y a las 2:30 de la madrugada pues se dieron cuenta que se les hizo tarde y acompañaron a Antonio, al novio de Sandra, a su casa. Este vivía más cerca que los demás, entonces le acompañaron al primero y los otros dos se fueron a buscar transporte. Fueron a la parada de bus de la Plaza Elíptica y vieron que a esa hora pues ya no había buses. Estaban preocupados y Sandra llamó a su madre para avisarla de que no había buses, pero que no se preocupase, que iba a llegar pronto, ya que iban andando a casa y que su amigo Juan Alberto pues le acompañaba. Voy a ver un poco los comentarios si realmente merecen la pena, porque estoy viendo movimiento, pero son Cartrol y Martiusaz, entonces parece que no. Pani21 ha puesto ahí un sobao, eso es. Vamos a hacer como antes y os voy a poner el testimonio de la madre. Es un testimonio que os aviso que es duro. Es un testimonio duro. Nos ponemos en el contexto de que es una madre que acaba de perder a su hija de una forma brutal. Lo va a contar en el lugar de los hechos. Estad atentos, lo cuenta la madre y luego lo contamos en profundidad y lo comentamos. Sandra y a Juan Alberto los metieron en el coche y bueno, pues se los llevaron. Más adelante a Juan Alberto lo echaron del coche, le amenazaron a punta de navaja para que no dijera nada y siguieron con mi hija hasta el punto donde realmente ocurrieron los hechos. Más o menos por este punto 4 la sujetaron, uno la violaba y así sucesivamente fueron turnándose entre ellos violándola y haciendo todo lo que quisieron con ella, ¿no? Ella era una persona bastante fuerte, con lo cual pudo escaparse de ellos y como pudo se fue hasta este punto. Lo que pasa que
Cuando llegaron hasta aquí, ellos cogieron el coche y justamente en esa valla la atropellaron varias veces y la partieron las piernas en esta valla de aquí, porque encontraron el parachoque y demás, pero no así ella se levantó, porque se consideró que una persona muy fuerte se levantó y les pidió que por favor la dejaran, que era la comunión de su hermano, que ella tenía mucha ilusión y que la dejaran y que ella no iba a decir nada, pero llegó el malaguita y dijo que por sus muertos que la tenía que matar porque si no la iba a buscar la ruina. Entonces ella como pudo se escapó y justamente en este punto que vamos a llegar ahora, por aquí aproximadamente la atropellaron varias veces, le pasaron el coche repetidas veces por encima de su cuerpo y luego la arrastraron con el coche hasta aquí. Cuando ella estaba ya casi medio muerta, vinieron aquí los 4 asesinos de mi hija, que son unos asesinos y unos monstruos, y vinieron a por 1 euro de gasolina, lo metieron en una botella de Coca-Cola y fueron allí a donde estaba ella. Yo creo que no se conformaron un todo que hicieron con ella, sino que tuvieron que ir a por ella y quemarla. Todavía tenía 1 hilo de vida. Y aquí fue donde realmente la abrazaron viva. Ay, Sandra, ¿por qué estás aquí, Sandra? No podía pensar que ese trozo de cuerpo que había ahí era mi hija, porque no. Ella salió de mi casa y yo la tengo que recordar cómo era, no cómo había aquí. Para mí es muy duro estar aquí, pero yo lo único que pido es que sufran todo lo que puedan y más. De verdad que es lo único que se les está escuchando, tanto los jueces como los políticos, como todos los que en su mano tengan la ley, que hagan justicia con este caso y con otros muchos. Un testimonio bastante desgarrador que te deja helado y con los pelos de punta. Una pobre madre a la que le han quitado la vida de una joven inocente como era su hija. Nos metemos un poco en detalles y bueno, lo dejamos en que fueron a la Plaza Elíptica a coger el bus, llamaron a la madre diciendo que no iban a volver pronto, que iban a tardar un poco más porque tenían que ir andando, que la acompañaba Juan Alberto. Y esa iba a ser la última conversación de Sandra con Marimar, con su madre. Mientras estaban en la parada, aparece un Citroën rojo que se detuvo frente a ellos. En ese coche se encontraban 4 personas indescriptibles, porque si las describo, pues igual nos cierran el canal de Twitch y no es plan. Son Francisco Javier Astorga, alias el Malaguita, de 18 años, el único mayor de edad. Ramón Santiago, que le llamamos Ramón. José Ramón, que es Ramoncín, de 17 años ambos. Y Rafael García Rafita, de 14. A Rafael García Rafita seguramente la hayáis visto varias veces en medios de comunicación, en el telediario y demás, porque es una persona que después ha sido siempre polémico, que ha reincidido, como todos, pero este ha sido mucho más. Ha salido incluso en Espejo Público dando entrevistas bastante polémicas y bastante duras. Y este último, Rafita, tenía 14 años en el momento de los actos. Era el líder de la banda El Chupete. La banda El Chupete era una banda, le llamaban así por la edad de los que lo formaban. Ya acumulaban entre los 4 más de 100 antecedentes penales en el 2003. A día de hoy pasan más de 400, si no me confundo, 400 antecedentes penales entre todos, contando con que los delitos previos a la mayoría de edad no cuentan ya porque se borra.
Ahí en la foto vemos a Ramoncín. Esa foto ya es más tarde, de 2003, es una vez después de todo aquello que salió y reincidió. Bueno, pues todo empezó porque, bueno, les vieron, ese es el Rafita. Rafita, el que comentaba antes. Esa es la foto actual, por si, bueno, alguno se ve por ahí que no le mire ni a la cara. Todo empezó porque el Malaguita le dijo a sus amigos cuando pasaron por el coche, le dijo, ¿veis esa rubia? Yo me quiero liar con ella. Entonces pararon el coche junto a ellos y les obligaron a punta de navaja, solo se quedó en el coche el Malaguita. Los otros 3 bajaron y a punta de navaja obligaron a subir al coche a Juan Alberto y a Sandra. Le robaron todo lo que tenían y unos metros más adelante obligaron a Juan Alberto a bajarse del coche. Sandra intentó bajarse, pero no la dejaron. En ese momento, pues Juan Alberto no supo reaccionar. Quizá fue ahí un momento determinante, porque si Juan Alberto hubiese decidido de otra manera y hubiese llamado a la policía, pues hubiesen podido encontrar a Sandra con vida. Juan Alberto en ese momento, solo debido al miedo, al susto que tenía, solo se le ocurrió enviar un SMS a la madre diciéndole, ya vamos para casa, pero si no llega, avísame. Eso puso en alerta a la madre, que esperó un par de horas más, pero al no llegar dijo, bueno, será que se ha quedado en casa de alguna amiga suya o de Juan Alberto, ya que era tarde y no querrá que le eche la bronca por llegar a estas horas. Lo que hicieron con Sandra, pues fue llevársela un poco más adelante a la carretera de Toledo 401, justo en un acceso que hay a la fábrica de rótulos Fraile. Y ahí comienza su particular pesadilla. El Malaguita la baja del coche y comienza a violarla mientras los otros 3 personajes se quedan en el coche esperando a que acabe. Pero cuando acaba, pues estos también quieren formar parte. También, según dicen en palabras en el juicio, también querían divertirse. Entonces la agarran de 2 en 2 porque ella se quería escapar, se quería soltar y la violan durante 45 minutos entre todos. Pero cuando la iban a soltar, cuando acabaron, no sabían qué hacer con ella. Claro, si la dejas irse, ella les ha visto la cara a todos, ha visto la matrícula del coche, sabe por dónde han pasado, sería muy fácil decírselo a la policía y que les localice. Entonces, se les ocurrió la buena idea que tuvieron, ¿vale? Que se note la ironía, de agarrarla entre 2 por los brazos mientras el Malaguita metía la primera marcha y aceleraba al máximo y la rompieron las piernas. Ella quedó en el suelo, como gritaba, la atropellaron repetidas veces, entre 10 y 15 veces aseguraron en el juicio, marcha adelante, marcha atrás, rompiéndola pues las piernas, tibia, peroné, fémur. Y no era suficiente, porque ella seguía con vida. ¿Qué iban a hacer? Se les ocurrió una absoluta barbaridad. Se acercaron a la gasolinera más cercana y con una botella y pidieron 1 euro de gasolina. El chico de la gasolinera le extrañó que a esas horas llegaran unos chicos con una botella a llevarse 1 euro de gasolina. Entonces les preguntó para qué eran y estos aseguraron con muchísima sangre fría. Esto está grabado por las cámaras, no la voz, pero sí el vídeo de cómo llega el coche y se les ve a los chicos por las cámaras de seguridad. Se les ve con mucha sangre fría decirle al trabajador de la gasolinera que un compañero se le había quedado sin gasolina en la moto, que le había dejado tirado, que iban a por la gasolina para que pudiera al menos regresar a casa. En ese momento volvieron, Sandra seguía en el suelo, no se podía mover, estaba agonizando, la echaron el litro de gasolina, o el euro de gasolina por encima y la prendieron fuego viva.
No me quiero imaginar lo que estaría viviendo Sandra, lo que estaría pasando en ese momento, con huesos rotos, después de una violación grupal y quemada viva. Murió por las quemaduras. Cada uno con la sangre fría que vuelvo a comentar, volvió a sus casas esa noche tranquilamente, prendieron fuego al coche, lo tiraron por un barranco y volvieron a casa tranquilamente. Hicieron vida normal. A la mañana siguiente, un camionero encontró el cuerpo de Sandra quemado y en las circunstancias en las que se encontraba. Llamó a la Guardia Civil, la familia estaba en el bautizo, en la comunión del hermano. La madre estaba muy asustada, no sabía dónde estaba Sandra, pero tenía la esperanza de que llegara, porque Sandra nunca se metía en líos, siempre era muy responsable, y tenía la esperanza de que llegara tarde, pero llegara, y todo el día pendiente al teléfono, con su preocupación, como es normal en una madre, pero pendiente. Durante la ceremonia les llamaron del anatómico forense, les pidieron que fueran a ese punto a ver un cuerpo, a reconocer al cuerpo. Acudieron los abuelos, me quedo sin voz, acudieron los abuelos a reconocer el cuerpo y era Sandra. Era el cuerpo de Sandra quemado. Hay unas imágenes que son las imágenes de la vergüenza, en las que si las buscáis en internet las encontráis fácil porque es que se encuentran en Google. No hace falta buscar mucho ni Deep Web ni nada de esto. Fotografías del cuerpo de Sandra en el suelo, quemado con sangre, y imaginaos todo el percal alrededor, cuando los anatómicos forenses pues se las iban a llevarse el cuerpo a hacer la autopsia. Son una barbaridad, yo las he visto y es una auténtica barbaridad, hay que tener bastante estómago. Este caso seguro que os suena, porque revolvió mediáticamente España. Fue un caso de atención mediática de los más, indignación al máximo también, ya que el único mayor de edad era el Malaguita, por lo que era el único que le iba a caer el peso de la ley encima. El resto eran menores de edad. Cuando pasaran 18 años iban a tener el expediente limpio y se lo iba a pagar uno por no un asesinato normal, que ya es mucho decir, pero un asesinato de este tipo, con esta brutalidad, con esta mala idea, con esta sangre fría, solo iba a pagar una persona. Fue tan mediático también porque la madre, que es una luchadora, Marimar, que la vimos antes contar lo que ocurrió y contar las penurias de su hija cuando era más joven, se dedicó a coger firmas a nivel nacional, y consiguió llegar a 1 millón de firmas, que las llevó al Congreso de los Diputados y consiguió modificar una ley, ya que las condenas eran lamentables. O sea, las leo porque las condenas son muy lamentables por todo esto que os voy a contar, y se os va a quedar la sangre helada también. En octubre de 2023 se celebró el juicio contra Rafita, al que se le impuso 4 años de internamiento y 3 años de libertad vigilada. Este es el menor de 14 años, que solo se le puso 4 años, el mínimo era 4 años, el máximo era 8, porque se entendía que, bueno, que tenía 14 años, que tenía capacidad de reinsertarse, que en 4 años iba a hacer 18, que con la mayoría de edad pues ya podría pensar de otra manera y hacer las cosas bien, que no ha sido el caso. Ramón fue condenado a 8 años de internamiento y 5 años de libertad vigilada. Ramoncín, exactamente igual, 8 años de internamiento y 5 años de libertad vigilada. En el juicio no contestaron a lo que preguntaban, se mostraban retadores, se burlaban y dijeron que fueron coaccionados por el Malaguita, dejándole tirado, sabiendo que es el único en el que iban al que podían enjuiciar y caerle todo el peso de la ley.
En enero de 2024 comenzó el juicio y al Malaguita, el único mayor de edad, y su abogado pues pidió la absolución, ya que estos dijeron que no la forzó, sino que ella quiso mantener las relaciones sexuales con él. Contradijo a sus amigos y esto hizo que sospecharan, no, que se diesen cuenta que han sido ellos que se están tapando entre todos y bueno, este es un modus operandi muy común de estos casos. Le cayó, a la familia le pidió la pena máxima y este pues eso, dijo que no, que pedían la solución porque ella quiso. Llegaron los forenses, llegaron la policía y quedó totalmente acreditado que hubo un abuso, que hubo ensañamiento, que hubo alevosía, que Sandra tenía un 53% de discapacidad, que fue retenida, golpeada, violada. O sea, que esto fue provocado, que Sandra no quiso y que bueno, o sea, es que no se puede decir mucho más de lo que hizo el Malaguita. Fue condenado a 64 años de prisión. A ver, mediáticamente, los políticos de esos años hablaron y mostraron su repulsa ante esto, su malestar con el asesinato y aclararon que era uno de los casos con más brutalidad y ensañamiento de la historia del país. María del Mar, la madre de Sandra, pues estalló y públicamente dijo que una vida valía mucho más de una pena de cárcel de 4 a 8 años. Que encima 3 de ellos no iban a entrar a la cárcel ya que eran menores, iban a ir a un centro de menores y en la mayoría de edad iban a salir. Y que luego la libertad vigilada no se iba a cumplir, que es una de las cosas en las que María del Mar acertó. La libertad vigilada en varios de ellos, que luego lo comentamos más adelante, no se cumplió y se quedaron libres. Como digo, pues organizó la recogida de firmas que yo particularmente la recuerdo. Yo, pues, 2003 tenía 6 años. 6 años y me acuerdo que había gente en la calle pidiendo firmas para el tema de Sandra Palo. Y hubo también otro caso, Rocío, no me acuerdo, que también se recogían firmas para esos dos casos, el de Sandra y el otro, porque eran pues eso, casos parecidos, de que la justicia hablaba de reinserción cuando estas personas ya tenían un entorno que no favorecía esa reinserción, ya tenían múltiples casos de delincuencia que no Rocío Banikov, dice Carlos Solana, sí, puede ser que sea Rocío Banikov. Eso, tenían tanto nivel de delincuencia, tenían un entorno tan complicado y tenían tan poca salida que hay casos en los que la reinserción es muy complicada. Y aunque teóricamente la justicia pues diga lo que es lo más bonito, hay casos en los que no se garantiza esa reinserción y por eso hacían esta recogida de campañas por la modificación de ley que regula la responsabilidad penal de los menores, como estamos viendo allí. Esto transformó una ley. Consiguió que cambiaran la legislación y María del Mar ha sido una héroe para muchas familias que en la actualidad han sufrido casos así y han conseguido que eso, gracias a Rocío, a María del Mar, perdón, se pensase más en la víctima y en la familia que en los culpables. 2 años más tarde de este caso de acabar con todo esto. Sí, mira, pone
¿Vosotros qué opináis sobre la reinserción social? Os leemos y me parece muy interesante. Todo lo que comentéis lo pongo en el chat. Me gustaría que, perdón, somos pocos, pero que participemos, los pocos que somos. Y somos pocos, pero buenos, ¿no? Decían por ahí. Y eso, 2 años más tarde de acabar con el caso, de cerrarse, Rafita salió en libertad. Hubo análisis psicológicos en los que se afirmaba que la capacidad de reinserción era imposible, que era una persona muy cerrada, que no quería hablar con gente nueva, que seguía cerrado en su círculo, que no iba a ser capaz de no delinquir, pero la ley en ese momento le permitió salir 2 años más tarde de la cárcel no, del centro de menores, porque ni siquiera entró a la cárcel, justo cuando era mayor de edad, expediente limpio, y esto fue una cosa que horrorizó a la familia, horrorizó a España. Siempre os animo a ver cosas, no sé si los veis, pero en este caso os animo a ver, si buscáis el Rafita en YouTube vais a tener mogollón de vídeos de él en prensa, y uno pues es un espejo público, en la cadena amiga de Erdelinchu, Intereconomía. Hay mogollón de entrevistas y mogollón de reportajes sobre este chico, contando lo que hay. Es una pena que la gente acabe así y que la justicia en España pues no pueda privarse la libertad porque no cumplen unos ratios, pero en realidad es que hay cosas que son más prácticas que teóricas, ¿no? Y esto lo digo ya a nivel personal. Nos olvidamos de Rafita, y Ramón salió en 2011 sin cumplir la libertad vigilada. Esto ya lo dijo María del Mar, la madre de Sandra, que no se les iba a vigilar, que iban a hacer lo que quisieran en cuanto salieran del centro de menores. Ramón salió y al año siguiente fue detenido por ser el cabecillo de una banda de atracos. O sea, es que esto no tenía ni pies ni cabeza. Pasamos a Ramoncín, que salió en el año 2012 y era meses menor que Ramón, y entonces le tocó salir en 2012. Y cometió actos de violencia meses después. A pesar de eso, de los delitos siendo menores de edad y que tenían el expediente limpio, todos ellos han reincidido y tienen cerca de unos 400 expedientes abiertos cada uno a día de hoy. Todos están libres, todos están en la calle. Es el caso de la vergüenza. El caso de Sandra Palo tiene estas dos vertientes, ¿no? El caso de la brutalidad con la que se mató a Sandra Palo, con la que se la seleccionó, se echó a su amigo en mitad de la carretera, la violaron, la atropellaron, la prendieron fuego estando viva. Una chica que no se podía defender. Y aún así, esa gente quedó en libertad. Quedó en libertad porque 2 años 2, 3, 4 años de centro de menores, que no los llegaron a cumplir todos por la edad, no son nada. El único que sigue en la cárcel es el Malaguita, que no se espera una fecha reciente de salida. El único que era mayor de edad se le condenó a 64 años de cárcel. Y sinceramente, poco me parece también. La madre de Sandra dijo una de las mayores verdades que se pueden comentar en estos casos, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, y era una frase que comentaba antes. En estos casos, normalmente, los jueces, la ley, el poder legislativo piensa más en el demandado, en el culpable, en el que ha hecho este tipo de barbaridades, que en las víctimas, ¿no? Se entiende que había una entrevista hace poco sobre esto, y policías decían, no, pues es que, y jueces decían, a ver, en la víctima, según la ley, no podemos pensar porque ella es una persona que no está, a la que no se le pueden atribuir ningunos beneficios de nuestras conclusiones. Claro, ahí el problema es que
no se piensa en la familia de la víctima. La víctima se va, Sandra se fue, la obligaron a irse, pero María del Mar, su marido, sus hijos, toda su familia, todos siguen allí. Y es un dolor tremendo no poder ver cómo esta gente cumple con un castigo, cómo te quitan la vida de una persona que quieres, de una persona que no había hecho nada mal a nadie, sino que, como ya hemos comentado antes, era una guerrera, era una persona que ha luchado contra todo, hasta el punto eso de llevar un Walkman por la calle para no escuchar insultos, que no se metía con nadie, no hacía ningún mal, simplemente salía a las fiestas de San Isidro con sus amigos. Y la mataron de una forma tan brutal, con el sufrimiento que lleva. O sea, es que a veces decimos mataron, y es. Y parece poco, a veces parece poco cuando decimos han matado a esta persona, sobre todo cuando son casos lejanos. Hablamos de Sandra Palo, no la conocemos ninguno. Pero hay que pensar en la forma de la muerte. Y vuelvo a repetir, una persona con un 53% de discapacidad psíquica. La seleccionaron, la echaron a su amigo del coche, la dejaron sola, la manosearon, la violaron. En grupo, primero individual y después en grupo. La rompieron las piernas atropellándola. La quemaron viva. O sea, la dejaron sola. Es que eso es una auténtica barbaridad. Y hay que pagar por todo eso, no por un homicidio o por un asesinato. Hay que pagar por cómo fue, por cómo lo hicieron, por la brutalidad. Dice Hanukkah que hay gente que no puede aprender por desgracia, y estoy totalmente de acuerdo. Hay entornos y circunstancias que no te dejan como persona avanzar. Sí que hay que creer en la reinserción en general, pero hay que estudiar cada caso, porque no todos los casos son iguales. Cartrol Solana dice que a veces las personas que menos daño hacen son a las que más les joden. Pues sí, pues puede, pues sí, en este caso sí. En este caso, Sandra fue una valiente porque no dejó de hacer su vida. Mientras la hacían bullying, la insultaban, la pisaban la mochila, la escupían. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cartrol dice también, yo no creo que haya que hablar del castigo, sino de aprendizaje, reinserción o privación de la libertad. Sí, quizá la palabra castigo es un poco... Tiene muchas cosas, pero sí, aprendizaje, reinserción o privación de libertad, pero al final es lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Cartrol, lo sabéis seguro los que estáis aquí, es Carlos, que en muchos de estos casos que hablamos te meten 10 años y te sacan a los 5 por un comportamiento atenuante de que has tenido... de que estabas drogado o alcoholizado o algo, atenuante de que no eras consciente de ti mismo, atenuante de que te arrepientes, etcétera, y no cumples una pena. Y ya vemos aquí, en este caso, que no se cumplió con lo que le pasó a Sandra. Los 3 menores no han cumplido nada de lo que hicieron. Los 3 menores también fueron violadores. Los 3 menores fueron cómplices del atropello, la agarraron para que Malaquita las atropellara. Y los 3 menores fueron a comprar la gasolina y la prendieron fuego. Aprendizaje, reinserción, en ese caso el entorno no era bueno, ya tenían muchísimas cosas detrás, ya les habían multado, les habían detenido muchísimas veces y no aprendieron y llegaron a hacer esto. Hanukkah ahí dice, pero es que la han matado, no puede beneficiarse de nada, pero alguien que mata y no se arrepiente se merece un castigo o privación de la libertad. Dice Cartel Solana, si no puedes vivir en sociedad, pues no hagas daño a nadie. Pero a veces es que estoy de acuerdo con vosotros dos. Pero si no puedes vivir en sociedad, no hagas daño a nadie, pero es que no eres consciente de que no puedes vivir en sociedad. Rafita lo primero que tuvo fue que con una escopeta de perdigones disparaba a la gente por la ventana. Es que, y luego robaba, y luego pegaba, y es que era el líder de la banda del Chupete con 14 años. O sea, era el líder de una banda con 14 años. O sea, es que aquí nos estamos, ¿qué tenemos en la calle? Que te separen de la sociedad o que te encierren de por vida, pues yo no hablo por el equipo la última noche, yo ahora hablo en nombre de Jesús, pero sí que hay casos en los que yo personalmente estudiaría el entorno, estudiaría psicológicamente cómo son este tipo de personas
estudiaría muy bien los casos y haría una condena perpetua. Una condena perpetua. Y no quiero ir mucho más allá, pero otro día entramos en profundidad y debatimos sobre la pena de muerte que es un tema que me gustaría hablar de penas de muerte, de formas en las que se mataba a la gente con la pena de muerte y de la cadena perpetua, si están bien o mal. A mí la cadena perpetua me parece bien en ciertos casos. También os digo que a mí me gustaría que esta gente fuese productiva, que se les usase para algo. Que te separen de la sociedad o que te encierren de por vida. Pues sí, pero al final es que en el momento que tú encierras a una persona o la separas de la sociedad o todo esto pasa a ser dependiente de ti, del Estado, suena muy hardcore, ¿no? Pero igual le estás dando a esta gente vida, o sea, no te digo que los mates ni nada de eso, ni mucho menos, pero sí que lo primero es hacer que sean productivos y que estén en la cárcel, pero que no estén en la cárcel por estar, sino que ayuden a hacer cosas. Que tengan un castigo de verdad de, mira, estás en la cárcel, pero no vas al gimnasio, tienes el recreo, comes y estás en la celda y tal, sino que recordamos que las cárceles en España, no en todas, pero en muchas se vive muy bien. Dentro de lo que cabe, vamos a ver, hay cárceles en otros países que son lo que son. Y aquí dentro de lo que cabe, estás bien. Y yo sí que les obligaría a hacer unos trabajos, a hacer algo de lo que me asegurase de que son productivos. Porque tenerles ahí, perdiendo el tiempo, a mí me parece que no vale para nada. Si no tenéis nada más que comentar, pasamos a un tema rapidito, porque este caso es muy frío y no lo quería dejar así. Este caso es muy, muy, muy bajón. Y vamos a hablar de un tema de actualidad, pero mira, está Carlos ahí. Bueno, se vive bien, entre comillas. Cumplen una condena en la cual se persigue la reinserción, privados de la libertad, tanto como vivir bien. A ver, al final, vivir bien, me refiero, no puedes salir a la calle, estás privado de tu libertad, no tienes intimidad. No tienes... O sea, tus amigos son los que están dentro. No haces vida más allá, no puedes salir al cine a ver una peli, no puedes quedar con tus amigos a jugar al fútbol. No puedes tener un programa en Relinchu. Pero comparemos, ya que la tenemos aquí, al Dueso, comparemos cómo puede ser la vida en el Dueso con cómo puede ser una vida en una cárcel. No me voy a ir muy lejos. Una cárcel belga, alemana, en las que ahí la forma de vida se limita mucho más. Ahí sí que te piden que seas productivo, ahí sí que si lo haces mal estás mucho más castigado, están muy pendientes de ti, no tienes tantos privilegios como puedes tener aquí. Hablando del Dueso. Vale, sí, entra cuando quieras y al final y lo hablamos, que es un tema interesante. Si alguien, o sea, fuera broma, si alguien quiere entrar a hablar un poco del tema, que lo diga por el chat, mandamos enlace y entra sin problema. O sea, esto está abierto. Vamos a debatir. Si alguien quiere entrar, que lo diga por el chat, enlace y para adentro. Cámara, auriculares y ya está. O sea, cámara de móvil. No hace falta tener... Mirad la calidad en la que estoy yo hoy. Pasamos al tema al último tema. Por si alguien quiere entrar, que nos lo cuente durante el último tema. Eso va a ser súper rápido, va a ser nada, contar un poco para levantar un poco de este caso que nos ha dejado un poco fríos. Si este caso queríamos dejar un poco más adelante, el caso de las niñas de Alcácer. No es el caso, no vamos a hablar de las niñas del Alcácer ahora porque no nos daría tiempo y tendríamos muchísimo que decir.
pero se ha encontrado, un día hablaremos de ello, ¿eh? Un día hablaremos del caso de las niñas de Alcácer y demás. Se ha encontrado un hueso de un cráneo en las islas de Cork, en Irlanda, y se dice que podría ser, no se sabe todavía, de Antonio Anglés, el asesino de las 3 niñas de Alcácer, de Miriam, de Toño y de Desiree. Casi 30 años más tarde se ha encontrado ese hueso. Hace un tiempo se encontró un cráneo y no hicieron las pruebas, no correspondía a él, pero ahora han vuelto a encontrar un hueso de un cráneo. Dicen que podría ser por la zona en la que pasó el barco en el que, en teoría, él llegó con una identidad falsa y se tiró. Hay teorías que dicen que no llegó nunca a ese barco. Hay teorías que dicen que consiguió entrar a ese barco, llegar a un sitio y que sigue vivo, o que ya ha muerto, pero que hizo su vida. Y está la teoría de que llegó a ese barco, que es la teoría más famosa, y no sabemos por qué, porque a veces hacen teorías más famosas y más mediáticas sin tener ningún conocimiento real, de que llegó al barco y se tiró, que se tiró por la borda. Entonces dicen que ese hueso del cráneo podría ser Antonio Anglés. A mí la verdad que me gustaría que le encontraran con vida, aunque ya tendría una edad que sería complicado, pero me gustaría que le encontraran con vida y que se pudiese sacar algo de ese caso, ya que yo en ese caso sí que soy un poco conspiranoico, y creo que en el caso de Alcácer hay muchas cosas detrás escondidas y más parecidas con las teorías estas de QAnon, de la conspiración en Estados Unidos, que con la realidad que se ha contado en España. Y son estas cosas del Bar España, estas cosas de que igual Antonio Anglés simplemente fue el que las mató y el que las secuestró, pero esas niñas pasaron por más gente. No sé si... No sé si... Sí, ¿qué os parece, qué os pareció el caso de las niñas de Alcácer? No sé si creéis que se le va a encontrar con vida, si creéis que sigue vivo. Me gustaría que, bueno, que lo comentáramos. Y mira, me dicen por vía interna que hay gente que quiere entrar a comentar lo que hablábamos antes. Vamos, pues vamos a ello. Si alguien quiere comentar algo, lo de Antonio Anglés, de si creéis que puede ser suyo, de si creéis que está vivo, si os gustaría que estuviese vivo o no, si os gustaría poder hablar con él y que cuente lo que pasó, o al menos una versión, pues nada, nos lo ponéis en el chat y lo comentamos. Tengo allá a Carlos en realización. Si quieres entrar, entra y hacemos un pequeño debate de antes. No llevamos ni una hora de programa, 50 minutitos, estamos bien. Me voy a poner los otros auriculares porque con esto solo tengo micro y no te oigo, pero vamos, que puedes empezar hablando si quieres. Vale, pues a ver, en mi opinión, yo creo que sobre todo, bueno, desde la Unión Europea, ¿no? Todos los países tienen que, dentro de todos los países miembros de la Unión Europea se pretende, ¿no? Se persigue la reinserción social, ¿no? De las personas privadas de libertad. Y ya no solo las que tienen una privación de libertad, digamos, completa, sino pues los que simplemente tienen que ir a centros pues eso, solamente a pasar la noche, centros de día, centros, pues eso, cerrados, abiertos, semiabiertos. Entonces yo creo que lo que se tiene que pretender es, bueno, en una sociedad, digamos, que se precie, lo que tenemos que tender es a eso, ¿no? A la reinserción social, es decir, a sujetos que en un momento determinado, individuos que por lo que sea, por circunstancias económicas o socioeconómicas, culturales incluso, pues se les puede ir la olla, o simplemente pues eso, que vienen igual de barrios más castigados y así cometen en un momento determinado de su vida, o en determinados, en plural, momentos de su vida, actos delictivos. Yo creo que tenemos que pretender siempre, o sea, tenemos que ir siempre hacia la reinserción. ¿Qué pasa? Que yo, personalmente, opinión mía,
sin ningún tipo de dato científico. Simplemente, pues eso, los datos que me invento. Porque aquí en este canal, en Rinchu TV, somos muy rigurosos. De hecho, ha entrado Julio, el presentador de uno de los programas más rigurosos de la casa. Os presentamos a Julio, el presentador del Concejo. Bienvenido y cuando quieras entras. Gracias por invitarme. Antes nada, ya que estamos hablando de... No sé si se me oye bien. Sí, bueno, comentar, por terminar, que tenemos que ir hacia la reinserción. Lógicamente hay individuos que, en mi opinión, por cuestiones X, no son capaces, o por ahora la ciencia y la psicología y la psiquiatría no han conseguido saber, bueno, y el mundo de lo social, ¿no? El mundo socioeducativo no ha conseguido encontrar la fórmula, ¿no? Digamos, para que esas personas consigan la reinserción absoluta en la sociedad. De hecho, tenemos casos, ¿no? Como el Mataviejas, mismamente, del que hablábamos en la primera entrega de esta temporada. Que él decía que si cuando volviese a salir, que seguramente iba a volver a hacerlo. O sea, que él no podía. Hay personas, hay asesinos en serie, homicidas, violadores, pederastas que dicen que sienten esa pulsión y que es incontrolable y que van a volver a reincidir. Entonces, pues bueno. Perdón, Julio, aunque me has cortado tú a mí, pero bueno, te dejo que continúes. Perdón, había perdido completamente la experiencia en el mundo en el mundo de la televisión. Simplemente, antes de nada, para ponernos un poco en contexto sobre lo que viene a ser la cárcel, tenemos que tener en cuenta que una gran parte de las personas que acaban en prisión realmente son, por un lado, verdugos o criminales, pero casi siempre son, por el otro lado, víctimas. Casi toda esta gente viene de unos lugares que no son los más adecuados para educarse. Pues esta tarde hablando con... Uy, perdón. Se nos va. Fallos del directo. Uy, se nos fue. Bueno, pues vaya. Y se marchó, ya su barco le llamó. Se fue de viaje. Igual no vuelve. Se fue de viaje. Pues sí, lo que comenté, bueno, ya vamos a entrar. Ahí está. Perdón. Esa tarde hablando con una persona, hablábamos de los años 80 y la criminalidad de los años 80, no tanto relacionada con estos casos de los que hablamos, de los asesinatos y demás, sino con el mundo de la pequeña delincuencia relacionada con la droga, relacionada, en este caso, con los barrios de Madrid. Porque, claro, ¿cómo vamos a evitar hablar de Madrid, no? Con los barrios de la periferia de Madrid, como es una sociedad que no consigue dar a ciertas personas lo que esas personas demandan, pero que lo demandan sobre todo porque porque esa sociedad les vende que necesitan eso. Decía la persona con la que hablaba. En los 80 el que robaba un bolso era en gran medida porque la publicidad, la sociedad le había dicho que tenía que tener un bolso, ¿no? O que tenía que tener dinero. Y esa misma sociedad ese sistema no se lo ha sabido aportárselo, o no ha querido, o no ha podido. Entonces, estoy de acuerdo en lo que habéis comentado sobre que la única forma de entender todo lo relacionado con el mundo de la prisión tiene que ir por el lado de la reinserción. O sea, tú no puedes intentar solucionar un problema únicamente castigando. No se puede. El castigo no va a solucionar ningún problema social. Y hay que tener en cuenta que la delincuencia normalmente viene de un problema social y de la exposición a la violencia desde la más tierna infancia. Si vives en un lugar donde hay violencia, tú vas a tender a ser violento. Y vas a ver la violencia con unos ojos distintos a los ojos con los que lo va a ver una persona que no está expuesta a esto.
Gracias Sí, por ir. al final yo creo sí, sí. que el punto común, como personas así un poco repugnantes y de izquierdas, ¿no? Que claramente quien haya visto Relinchu TV sabe de qué pie cojeamos algunos de los aquí presentes, sobre todo Julio. Yo creo que el factor, el denominador común que se ha hablado ahora mismo, tanto en mi intervención como en la de Julio, es en las condiciones socioeconómicas. Habría que hablar de índices de criminalidad y de delincuencia en base a las personas, ¿no? Pero no solo hay que quedarse en el extracto o en la clase de la que vienen, hay que hablar también de qué tipo de delincuencia. Es decir, al final el delincuente, vamos, digamos el raterillo, ¿no? El ladrón de barrio que te saca la navaja y te roba, pues al final suele ser pues, personas de lo que se denomina lumpenproletariado, ¿no? Que al final son personas que están aún por debajo, ¿no? De la clase trabajadora, son personas que desde, es que no voy a decir desde el minuto en el que nacen, sino desde antes de nacer ya se sabe que están condenados a vivir esa vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que en contextos en contextos familiares, como decía Julio, en los que igual son familias desestructuradas, que no tiene por qué darse el caso, ¿no? Pero es un factor importante, en familias desestructuradas. El Rafita ha puesto, no, personalmente, igual tú, Jesús, conoces más sobre el Rafita. Yo me imagino que el Rafita no habrá nacido en una familia, digamos, de clase media alta, seguramente. Las condiciones sociales en su familia no eran seguramente las mejores, ni económicamente, ni socialmente, ni seguramente educativamente. Me ha puesto lo que queréis a que su nivel educativo será tirando abajo, si es que tiene lo obligatorio, las condiciones económicas seguramente bastante paupérrimas y las condiciones pues, familiares, pues al final yo creo que es un fracaso de la sociedad y del sistema penitenciario, porque yo creo que el castigo, bueno, no es que lo creo, lo sé, el castigo como método de reinserción no sirve para absolutamente nada, porque al final no estás solventando las necesidades psicosociales que pueda tener esa persona. Bueno, psicosociales o incluso no solo psicosociales, sino también hay que buscar otras necesidades que pueda tener, pues formativas, económicas, obviamente, ¿no? Pero sobre todo las psicosociales, que al final es buscar la raíz del problema. El castigo no funciona. ¿Qué pasa? Lo que, en mi opinión, creo que hay personas que aún así tienen un componente tal vez, no sé si jugármelo mucho y decir biopsicosocial, en el cual no van a reinsertarse nunca en la sociedad. Pero me parece que de ahí hablar de prisión permanente revisable o cadena perpetua, ojito con lo que puede dar lugar el abrir ese abanico. ¿Qué hacemos entonces? En unos casos sí, en otros no. Ese sería el tema que habría que... Es el melón que habría que abrir y que crea bastante polémica y que es un poco complicado, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de lo que decís. Lo que quería decir, sobre todo antes, o sea, que igual me ha quedado un poco hardcore ese discurso tan monólogo, es que hay muchos tipos de casos que merecen mucho más estudio. Y es que muchas veces estos estudios de los casos pasan muy por alto. Por ejemplo, y por no irnos del tema, el caso del Malaguita, justo he abierto aquí una noticia de, pues nada, hace 15 días que le han vuelto a denunciar y acumula pues 22 antecedentes por multitud de delitos como robos con fuerza o violencia, lo de Sandra Palo, alunizajes, que tiene 33 años. Al final es que esta persona hay que creer en la reinserción, intentar ayudarle y claro que no ha crecido en un buen ambiente. Al final creció en un barrio, pues eso, de los alrededores de Madrid, de clase, no me gusta hablar de las clases, pero bueno, de económicamente pues un nivel un poco bajo y con una familia que no le faltaba, o sea, que no le sobraba nada, que tenía tenía muchas necesidades y recursos los justos. Y desde los 14 años hasta ahora, pues eso, estos 33 antecedentes que tiene son solo a partir de los 18 años. Pero antes de esos 18 años, ya pues eso, empezó disparando con una escopeta de perdigones a la gente por la ventana,
el tema de Sandra Palo, más robos, peleas. Al final, en casos como el del Rafita, tú puedes asegurar que le vas, o no asegurar, pero decir, va a servir de algo que yo siga intentando educar a esta persona con 33 años, que no es muy mayor, pero es que en tan poco tiempo ha hecho tantísimas cosas, que ya seguramente lo hayan intentado educar antes, que le hayan intentado formar. ¿Le vas a sacar a la calle otra vez a que vuelva a perjudicar a otra persona? Al final es un poco también lo que decía la madre de Sandra Palo, ¿no? Muchas veces pensamos más en el que está haciendo las cosas mal, en el culpable. Bueno, pues esta persona le vamos a intentar ayudar y vamos... Uy, Julio, que se nos va otra vez. Le vamos a intentar ayudar y vamos a intentar reconducir la situación, pero claro, si le vas a sacar a la calle y vas a intentar ayudarle, pero a costa de perjudicar a otra persona que le va a afectar un poco más adelante y luego vas a volver a hacer lo mismo y así, que es lo que se está haciendo con la Rafita y con miles y miles de personas más, pues no me parece justo para las personas de a pie y sí que ya pues eso, igual queda un poco hardcore lo de cadena perpetua o algo así, pero a mí por lo menos sí que me gustaría que este tipo de personas, y no sé de qué fórmula ni cómo habría que hacerlo, pero que fuesen realmente productivas para la sociedad. Sí, entiendo un poco la postura, pero vamos, que al final, claro, que una persona que al final a la que se va, o sea, a la que hay que reinsertar, no sé, no es, yo no creo que sea como por arte de magia de venga, vas a estar X tiempo en prisión y ya, pues te digo 4 cosas, hago como yo que sé, como en el hermano mayor, ¿no? Que pensamos que hermano mayor es wow, en un programa de 1 hora ha conseguido ya reinsertar a una persona, que no digo que tú lo pienses, Jesús. Yo creo que la reinserción, las personas a las que se busca reinsertar muchas veces, yo no creo que a la primera de cambio, además es que en cualquier etapa de tu vida, yo no creo, al final tiene que querer la persona y porque un educador te diga, mira, esto es lo que hay, al final tiene que suceder algo en su vida o tiene que haber un clic que le haga en la cabeza para que esa persona cambie su forma de vivir. Estaba leyendo y en efecto, el Rafita vivía de pequeño en Alcorcón, pero se trasladó hace unos años a la antigua vía pecuaria cuando fue desahuciado de la vivienda familiar de protección oficial. Entonces, pues bueno, yo entiendo que esta persona, pues como se puede ver, no viene de una familia, digamos, no tiene unos recursos, ¿no?, económicos, que no estoy justificando ni mucho menos. Yo lo que creo que al final es un fracaso también de nosotros como sociedad, el que además siempre que suceda algo así, o cualquier cosa, es que siempre, suceda lo que suceda, una persona, cualquiera de nosotros, que en algún momento de nuestra vida comete un error, pues por lo que sea, mismamente, pues de que coges el coche habiéndote bebido 3 cervezas en vez de 2, te chocas. Una cosa importante, cuando se bebe sea 1, 2 o 3 cervezas, no hay que coger el coche. Exacto, muy importante. Claro, muy importante. eso es. Gracias, Julio. Y respecto a eso, la cárcel, es que la cárcel como reinserción muchas veces no vale porque una de las formas más claras que tiene una persona de vivir en sociedad es, entiéndolo mucho, es tener un trabajo. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Sí. Ninguno de nosotros normal, es decir, somos empresarios, ¿verdad? Pero estoy segurísimo de que ninguno de nosotros, si ahora mismo se nos presenta una persona que ha dicho, mira, estuve 10 años en la cárcel porque hice cosas que... Porque atropellé porque maté a una chica, la atropellé y luego la quemé. ¿No? ¿Cómo se...? No recuerdo. No lo vas a... Y es entendible, ¿no? Pero aún así, aunque digas, está en la cárcel por muchas otras cosas, una persona que está en la cárcel ya no va a ser muchas veces contratada. Entonces, ahí nos encontramos ya con la primera parte problemática. La parte problemática ahí está en la necesidad que tiene cualquier persona para vivir en sociedad de tener un trabajo y unos ingresos. Si no tienes trabajo, no tienes ingresos, no formas parte
del mundo. Realmente. Pero es que de todos modos, Julio, es eso, es que aunque lo que estaba comentando, es que aunque en un momento determinado, puntual de tu vida, nunca bebes, porque nadie bebe nunca cuando va a coger el coche, ni una sola cerveza. Tienes un accidente, la lías bardísima, pero es que vas a abrir el diario Montañés, va a salir tu noticia y van a ser comentarios de gente que no va a pensar en ningún momento, joder, ha cometido un error en su vida. Igual es un alumno modélico que tiene una vida modélica, envidiable, una noche la ha cagado, ya todo el mundo diciendo, a la puta cárcel para toda la vida. Perdón, bueno, no estamos en horario infantil, puedo decir paños. No, pero sí para que... toda la vida, y que no salga esa persona. Es que para qué coge el coche, pero es que sea eso o sea que no ayuda a una abuelita a cruzar el paso de peatones. Ya todo el mundo, a la cárcel, a que pague, que pague. Y hay que admitir que eso es lo que pensamos el grueso de la sociedad. Os No escucho. pensamos en Pero yo te pongo un ejemplo. Me gusta mucho el sofá de Julio. Te pongo un ejemplo y le hemos tenido muy cercano, porque obviamente pues lo de la cárcel de toda la vida, esto que dices, pues es una exageración, pero el asesinato este en Corbán, en la rotonda de Corbán, el verano pasado, las dos chicas, que ha sido el otro día el juicio, al final le pedían 6 años de cárcel, que es el máximo. Julio, la cámara, es el máximo, porque como mucho 3 años por cada víctima. Al final, vale, yo te compro lo de que tú un día te equivocas. Te equivocas, tomas un par de copas de más, tú piensas que vas bien, pero tomas un par de copas de más, coges el coche y tal. Hay un momento en el que tú tienes que saber que has tomado un par de copas de más, que la puedes liar. Y ya sobre todo, y nos vamos a poner, por ejemplo, en este caso, este chico es consciente de que bebió de más. Aún así, es un chico al que le gusta la velocidad, le gustan las carreras, un coche tuneado, y que baja a 130 por hora Cometió una barbaridad, indudablemente. en un sitio de 70. Cometió una Sí, barbaridad. yo sí que apostaría, o sea, no soy de esos que dicen, bueno, pues a la cárcel toda la vida, porque sí que es una persona que yo creo que aunque sea de así como está demostrando ser, una persona, creo que puede aprender, pero me parecen 6 años de cárcel por 2 vidas una cosa lamentable. O sea, es que son 2 vidas, 2 chicas jóvenes, aunque no Claro. fuesen jóvenes, La cuestión no es son que 2 sean 6 chicas. años, es que seguramente luego por diferentes cuestiones le reduzcan la pena, que yo creo que es lo que la gente además critica, ¿no? Porque al final no son... Pero de todos modos, a una familia, Jesús, o sea, o cuando... Ahí te petardea el sonido. Ahí te ha fallado algo. ¿Se Ahora. me oye? Que lo que decía es que a cualquier familia y sobre todo a cualquier amigo le va a parecer poco la vida de... O sea, que le hayan quitado la vida a su mejor amigo o a un familiar, cualquier condena va a ser poca, porque al final estamos hablando de algo emocional, sentimental. Yo creo que, y yo soy el primero, ¿eh? A mí matan a mi mejor amigo o matan a alguien de mi familia y sería el primero que diría, me cago en todo, que se muera. Pero ahí tiene que estar el papel de la justicia y de la sociedad, de tener la mente fría y de decir, ha cometido un error y no hay que entiendo que lo de las reducciones de las penas y demás es otro tema aparte que daría para otro debate. Yo creo que lo que habría que hablar es de buscar la forma de que durante ese periodo de tiempo que esa persona supuestamente va a estar cumpliendo pues una serie de cuestiones para reinsertarse en la sociedad, pues realmente curse a ello. Y Claro. hombre, no quería, con el ejemplo del coche, no estaba poniendo no quería sacar el tema de Corbán porque me parece que es un tema que al final, pues bueno, no se sabe si esa persona realmente está arrepentida, si no, si se va a reinsertar, si no. Pero yo hablaba de un caso normal, o sea, por contraponer un brutal asesinato, como Sí, puede ser, y de un reincidente con una historia bastante tocho, como es el de Rafita, contraponerlo con una persona con una vida igual ejemplar, ejemplar, ¿no? Pues que pueda tener un trabajo, una familia, unos recursos económicos, lo que sería una familia modelo, ¿no? Que en un momento determinado de su vida puede cometer un error. Entonces yo creo que lo importante es que funcione nuestro sistema penitenciario y no funciona. No funciona claro. y no busca la reinserción, sino que busca realmente pues reinsertar de mala forma y ni siquiera castigar. O sea, ese es el mayor de los Yo problemas que hay.
por apuntillar una cosa que comentaba también Julio antes, el tema de esto de que has estado en la cárcel y ya no vas a encontrar trabajo, sí que es lo que pasa. Pero siempre he pensado que esto tendría que ayudarte el Estado Hay y ser herramientas, consciente de ¿eh? eso. Hay herramientas, Sí, hay un pero subsidio, o sea, ayudarte, sales o con sea, paro, hay medidas sí, para... pero Eres un no me refiero a eso. colectivo en riesgo de exclusión, pero realmente no funcionan. Sí, no me refiero a eso. Yo me refiero a que tú, si has tenido un buen comportamiento, si has hecho las cosas bien dentro de la cárcel y estás aprendiendo cosas, que el Estado te pueda dar un trabajo público. eh, ¿Se le ha caído? Parece Puede que sí. ser, Se te sí, ha pero ya he vuelto, ¿no? caído. Sí, Sí, Vale, eso. has volvido. las Vale, es que paguitas. me fui al otro mundo. No, eso, que haría falta, o sea, por lo menos yo siempre he pensado eso, pero seguramente habrá mil fórmulas. Que el Estado te pueda dar un trabajo que a alguna gente le parecería malo, ¿no? Que entres a la cárcel y salgas con un trabajo del Estado, pero al final es eso, la reinserción. No salir a la calle y volver a depender de ti mismo y de lo que ya tenías. Y luego, la otra cosa que quería apuntillar a Carlos era que vuelvo a la frase otra vez de la madre de Sandra Palo. Cuando tú al de Corbán, por no salir del ejemplo, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otro, le pones por ejemplo, yo conozco al novio de una de las chicas, ¿no? Y es un juicio que se ha hecho un año y varios meses más tarde. Para este chico, saber que la vida de su novia solo valía 3 años es un mazazo, es un palo. O sea, es que, vale, sí, que se va a quejar también igual si le meten 20 años o 30, pero ya se quejaría igual con menos sentido. Pero es que hay que cuidar también a la familia de la gente que se ha ido. Y no le puedes decir a esa gente que la Claro. vida de su pareja o de su hija o de su marido, de lo que sea, vale 3 años de cárcel, que no se van a cumplir los 3 años. Sí, sí, eso es lo que he dicho antes, que es que realmente... Pero es que, ¿qué tiene que ser? ¿Un castigo o una pena en la que Creo, realmente se busque la reinserción y creo que nunca quería hablar o Julio, un vamos a tipo de daño? dejarle que... Gracias. Bueno, antes de Venga. nada, muchas gracias por dejarme hablar otra vez. Eh, no, el tema este de los 3 años, ¿vale? 3 años es poco. Yo estoy de acuerdo que 3 años por una vida, Indudable, sí. posiblemente es poco, pero creo que ha habido un gol en algún partido o algo, porque tengo un vecino aplaudiendo. Has que marcado el Madrid ahora, minuto 87, 2-1. Eso o te está viendo en Twitch y le está gustando cómo hablas. ¿Qué me habla este chico? No, perdón. Respecto a ese tema, realmente me da la sensación, a veces intentamos darle al Estado un papel que no puede ser el suyo, y sobre todo a la justicia. El papel de la justicia, a mi modo de ver, no es reconfortar a las familias. Ah, si la vida de una persona, para su padre, para su novio, para sus amigos, para cualquier otra persona, la vida de una persona vale muchísimo. Pero para mí, si matan a mi hermana, incluso si se matan a vosotros, que me caéis regular, realmente pensaría que lo tendrían que meter a esa persona 40 años en la cárcel. Y le meterían mucho menos, seguramente. Pero el Estado, su función no es la de decirme a mí, tu pena está ahí. O sea, para eso están los psicólogos. Y la gente que se dedica a esas cosas, ¿no? A ese acompañamiento en este tipo de casos. Y tu abogado para decirte, ay, maldita justicia. Que al final lo que no podemos hacer es intentar que la justicia lo que se haga en torno a los sentimientos, ¿no? En ese aspecto volvemos muchas veces al tema de las víctimas del terrorismo, que las víctimas del terrorismo te dicen, Sí. bueno, o una parte de ellas, Apelan siempre. Suelen apelar, claro. y es lógico que apelen. Tú, si te han matado por un motivo, Mataba a un familiar, obviamente. y se mata a un familiar por un motivo político, todavía vas a estar más enfadado, pero el Estado lo que va a ser hacer cumplir su propia ley. Y su ley no está hecha para hacerte sentir bien a ti. Está hecha para castigar y para reinsertar. Y para hacer que esa persona no vuelva, el delincuente, el asesino, no vuelva a hacerlo. En ese aspecto, a mí me gustaría plantear otra cosa. Si una vida vale 3 años, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero
que han provocado muchas más muertes que cualquiera de esas personas que están ahí. Bueno, no vamos a hacer declaraciones polémicas. No es una polémica, es simplemente, es una pura demagogia, pero si una ida vale 3 años, esa gente igual tendrían que estar en la cárcel para siempre por lo que hicieron en ciertos sitios, por meterse en ciertas guerras. Claro que al final es muy relativo lo que vale una vida a nivel legal y a nivel A cárcel. ver, en Irak había armas de destrucción masiva, Julio. Sí. De hecho, hace poco ha salido hablando del tema. Quitando eso, cada uno es, o sea, todos somos responsables de lo que hacemos por acción y omisión. Y otra gente va a tener otros, o sea, cualquier persona con ciertas cosas de importancia va a ser responsable de muchas muertes. Pero vosotros también podéis ser responsables de alguna muerte por omisión, ¿no? ¿O no? Quiero decir, que volviendo al punto importante, que el Estado, las leyes no se pueden hacer desde el sentimentalismo. Y las condenas no se pueden hacer desde el sentimentalismo porque acabamos en una justicia punitiva que lo que va a hacer va a ser echar a mucha más gente del sistema que la que va a reinsertar, porque la justicia tiene que tener siempre la intención de reinsertar. Y mira, hoy, sobre las 3 y pico, estaban dando una cosa muy interesante en Radio Nacional, en Radio 5, porque yo escucho Radio 5, tengo 100 años, sobre hombres que estaban en la cárcel por violencia de género y sobre el trabajo que estaban haciendo con ellos para que se deconstruyeran, entiendo, ¿no? Para que no volvieran a volver a... Para que no volvieran a hacer lo que había. Y me pareció muy interesante al hilo de esto de la no me acuerdo de la reinserción. Uh-huh. Y volviendo a otra cosa, también es verdad que la justicia debería ser muchas veces un poco, no reconfortadora, no está para decirte a ti, oh, pobrecito, qué mal, pero sí que ¿cómo se llama la palabra? Que no la recuerdo ahora mismo. Reparativa. Puede ser sí, sí, reparativa, sí. Que la persona que ha hecho algo malo pueda tener también, y creo que eso ayuda muchísimo a la reinserción, la posibilidad de una forma reparar tanto a nivel moral a la familia, pero que no, quiero decir, lo que se hace ahora un poco, lo que se intenta hacer con el terrorismo, ¿no? Los encuentros entre víctimas y bueno, comparte de las víctimas de terrorismo. Bueno, sí. Y parte de la gente que ha cometido terrorismo tampoco quiere. Pero eso se puede intentar hacer también con otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando hay un arrepentimiento real. Yo estoy seguro de que el señor que el Rafita no lo sé, porque el Rafita yo también creo que es una persona que igual donde debería estar es en un centro de atención en un psiquiátrico, vamos, que no sé cómo se llama ahora en moderno, esos sitios. En moderno. En un lugar donde se tratará su enfermedad mental, porque estoy seguro de que una persona así tiene que tener algún tipo de patología. Puede ser. Todas las patologías, porque hay ciertas cosas que no las puede hacer una persona mentalmente sana. Creo yo. Bueno, y hay que tener también en cuenta eso, que una gran parte de la gente que está en la cárcel también entran con cuadros de consumo y de patologías mentales, que eso hace... Sí, al final, patología dual, lo que se llama patología dual. Al final, el tener una enfermedad psiquiátrica, una patología mental con el consumo de sustancias. También. Eso unido a una situación... socioeconómica complicada, sí. O no. También tenemos muchos casos de gente que ha hecho cosas completamente especiales que su situación económica es buena. Sí, a ver. Sí, les tenemos y muchos. Sí, pero... Aquel que se fue a una isla con 200 acólitos suyos y los mató envenenados, que tenía dinero para hacer lo que quería, pero lo invirtió en matar y disfrutar de las muertes de la gente.
Esa historia no la conozco, cuéntame más. Pues mira, el próximo, la última noche, ves el programa y la contamos. Bueno, eso lo tendremos que hablar. Eso es si Ese te doy quién- el ok. Pero ese quién era. No, en serio, dadme por favor el nombre de ese señor cuando podáis. Vale, te lo digo ahora mismo. Era John Jones, algo así, ahora te lo Jim, recuerdo. el de Johnstown, el de la Guyana. Eso es. No, pero ese no era, no fue, o sea, ese realmente no disfrutó, o sea, o disfrutó, pero realmente formaba parte de un tipo de secta mucho más relacionado con el milenarismo. Sí, Y pero con, al final disfrutó en base al mover a la gente a su alrededor en modo quizá de establecer una sociedad y que vivieran a su manera. Y al final la forma en la que acabó. Bueno, el próximo día le comentamos más en profundidad y Y entras lo tú también debatimos otra si te vez, de apuntas. nuevo, Julio, a parlamentar. sí que Que tengo nunca la he visto parlamentar. de que estamos en un caso en el que, bueno, da igual, o sea, bueno, creo que ha sido un off topic, un poco off topic, Sí, sí. Demasiado. pero es que lo siento, es uno de mis casos favoritos Y en son los suicidios. 56. Tenemos que terminar a las 11 y 3 minutos porque se ha empezado un poco tarde. No es por presionar, ¿eh? Algunos tenemos exámenes. Algunos estamos insertados en la sociedad. Algunos no ibais a entrar al programa porque estáis ocupados. Bueno, sigamos al debate que estaba yendo bien, que a mí me estaba gustando bastante. Tuve del coche, ¿vale? Que me ¿Qué mejore. qué? Ah, que vas No, a coger el coche, no, borracho. que tengo que pasar la ITV. Ah, pues que se mejore. Esperemos que tenga un resultado favorable Joder, esta también ITV. no menudo palo. Conclusión, que la cárcel al final tiene una ITV que no capta bien los fallos de las personas que entran, por hacer un poco la metáfora. Yo, si me dejáis hacer una conclusión por mi parte sobre este tema. El Venga, minuto vale. de oro. Me han puesto la pantalla grande, qué chulo. Mi conclusión sobre el tema de la prisión es que al final todos los presos, que una sola persona acabe en prisión es un fracaso de todo el sistema. Y que todos los presos en realidad son presos políticos y no hay presos comunes. Porque todos son víctimas de una forma u otra de un sistema, no solo económico, sino también de valores y de vida, que no está adaptado a la gente que vive en él. Bueno, pues mi minuto de gloria, yo diré, pues aparte de secundar lo que ha dicho Julio, yo creo que aparte de ser un fracaso también el método de reinserción social, creo que muchas veces nos centramos demasiado en cuando sucede el caso y no en la prevención, en la educación, que el propio sistema educativo también es un fracaso y eso Julio como profesor de educación secundaria también lo podrá secundar. Creo que al final él es un fracaso porque tiene que haber una prevención, tiene que haber una detección de necesidades psicosociales. En el caso de personas que pues, pueden tener patologías o circunstancias un poco desfavorables. Entonces yo creo que tiene que haber mayor inversión y también mejora, tanto en el sistema educativo como bueno, pues a la hora de, pues eso, en recursos como prisiones, centros, bueno, cerrados, semicerrados o semiabiertos y abiertos. Yo creo que tiene que haber mayor inversión y eso, sobre todo, mayor profesionalización en el sistema educativo con respecto a estos temas. Pues yo lo que quería comentar era, por finalizar, que básicamente un poco lo que comenté antes, que habría que estudiar los casos más en profundidad y no tratar los casos de una manera tan genérica, pensando que todos los asesinatos son iguales, que todos los crímenes son iguales, que todos los robos son iguales. O sea, hay que estudiar los casos, el entorno más en profundidad, quizá, para poder
analizar los castigos, o como queréis llamarlo, ¿no? Y porque no a todo el mundo tiene que ser igual. Y pues eso, el caso de Rafita, como el caso de que una persona un día está un poco pasada y se confunde. O sea, no son lo mismo. Sobre todo, estudiar las cosas en profundidad y cambiar el sistema carcelario y el penitenciario y ayudar un poco a la gente que ha estado en la cárcel a reinsertarse, no de esta manera de que, bueno, pues tengan las ayudas, de que tengan el paro, de que todo esto, sino buscar alguna manera un poco más eficiente, porque lo que se está demostrando es que no hay una eficiencia en este tema. Y bueno, me dice Carlos que está en modo realizador jefe hoy, que me despido y cerramos el chiringuito. Ha sido un placer tener a Julio, que nos veáis, que nos escuchéis, que entre Carlos, un buen debate. Ha sido un programa de lujo, me gusta mucho. Así Sí, la que verdad es que ha vamos a estado meter a bastante Julio, interesante y muy que improvisado el anda por ahí debate. también. Ha sido muy, muy improvisado todo completamente, no ha habido ningún tipo de organización, no se sabía ni que se iba a hacer esto, así que la verdad es que ha sido un exitazo. Pero eso no se cuenta. No, es que es un plus, es un añadido. Es un añadido, joder. ¿Qué programa hace eso? Programa serio. ¿Qué programa que se precia hace eso? Ninguno. El Concejo ya no lo hace porque ya no está. Bueno, por si acaso, por si alguien nos está viendo, es posible que en las próximas semanas. ¡Wow! Exclusiva. Última hora, que entre Oscar. Espera, creo que está por ahí la cortinilla de última hora. Es posible que en las próximas semanas vuelva el concepto. Existe ya. No. Espera, no. Ahí está, exclusiva. A ver, Julio, repite eso que estabas comentando. En las próximas semanas, en los próximos meses, el Concejo vuelva con algún programa especial. Está el equipo debatiendo sobre ello. No vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero existe la posibilidad. Bueno, pues nada, nos despedimos de este programa. Esperamos que muy pronto podamos volver. En el próximo espero estar yo completamente, en todo el programa y estaremos encantados de recibir a invitados tan buenos como Julio, pero bueno, como no hay tantas personas con el nivel intelectual como Julio, pues nos conformaremos con que sea la mitad de listo que Julio. Así que nada, buenas noches.